Gracias, Carlos. Te Muchas traslado gracias. la siguiente inquietud, que habla de una pregunta que remite a cómo crees que fue trabajado el cambio cultural del que hablaste al comienzo para introducir la innovación y la transformación digital en las cooperativas mutuales. É, esse processo de mudança El proceso de cambio transformação digital, hacia la transformación digital ya la vivimos en nuestro día a día. do momento que o A celular partir del momento en que el celular pasa a ser casi un miembro de nuestro cuerpo, com o celular hoy en día todo el día, todo el mundo tiene celular conectado y lo usamos todo el tiempo. características de Ya hay algunas características comportamentales digitales. desafio foi El gran desafío fue pasar de esa postura digital a nuestras organizaciones y adecuar los procesos hacia esa postura individual digital. Creo que las cooperativas en diferentes niveles de velocidades, que depende de cómo cada cooperativa essa maneira de se tomó ese modo de acompanhamos aqui no Brasil, já tiveram ponerse. Algunas en Brasil tuvieron una postura más líderes desse processo. de liderar el proceso, de estar dispuestos a ofrecer alternativas digitales a sus socios y estimularlos a usarlas, Outras mientras que otras postura mais de tuvieron una postura observar o que de primero observar lo que pasaba y de a poco ir introduciendo nuevas posibilidades a sus socios. então há diferentes Existen diferentes maneras en las que eso se dio, pero la pandemia hizo que fuera más homogénea a partir del momento en que hubo una ruptura con el proceso anterior. não existisse Si no hubiera habido la pandemia, tendríamos una mayor distancia entre algunas cooperativas comparada con otras, con respecto a la adopción de la tecnología en asambleas, servicios o en las maneras de comunicarse con los socios. La pandemia, de cierta manera, homogeneizó eso. Hay más cooperativas que usan la parte digital como un canal para todas sus operaciones con los socios. De acuerdo, Carlos, muchas gracias. Traslado entonces la última inquietud de los espectadores y es una pregunta relacionada con SCOP Tem a y ver, es una pregunta que remite a si se trata de una universidad cooperativa abierta o si las ofertas de capacitación van dirigidas a asociados y asociadas o colaboradores y colaboradoras de cooperativas que estén justamente asociadas a SCOP. Uhum. Ótima pergunta. adheridas. Buena pregunta. Temos aqui uma Aquí organização tenemos una organización que está ligada al sistema, o sea, que es SCOP, a las organizaciones del Estado, mas ela não é restrita a somente pero no se restringe a gente que esté ligada a las cooperativas. diferença, sim, Hay diferencias as pessoas en las maneras en que la gente puede participar. Por ejemplo, si la persona forma parte de una cooperativa, ya sea como socio o empleado sistema ou série de pessoas, del sistema o SERGS, a SCOP, pessoa tem uma bolsa habitualmente tiene una beca integral o parcial, recurso que un recurso para que ela que se le da para que participe en las capacitaciones, mientras que otra gente también puede participar, mediante o valor pero a través del precio, de la mensualidad, del costo. estabelecido. de la- Agora também nós Ahora o nosso curso estamos lanzando nuestra carrera de formación y se abrió una nueva modalidad en la cual la gente de hasta 24 años puede participar gratuito, con un 100% de beca, independente se ela já independientemente de si participa o no en una cooperativa. processo busca Ese proceso trazer para o quiere ampliar y traerle más talentos hacia las cooperativas y ampliar el conocimiento de las cooperativas. modelos agora Tenemos esos dos modelos.
Muy bien, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas muy clarificadoras, por supuesto. Gracias por la presentación y por acompañarnos en este primer seminario. Y bueno, te invitamos a que nos acompañes en el tercer tramo para darle la bienvenida a nuestros siguientes panelistas y desde una reiteración agradecerte nuevamente por la excelente presentación y por participar en esta convocatoria. Gracias, Carlos. Obrigado, Érica. Muchas gracias, Erika. Una vez más, un saludo a todos. Ahora es el turno del profesor Dawich. Les deseo una buena participación al profesor Sebastián. Un gusto verlo. Gracias nuevamente. Muy bien, bueno, entonces para dar inicio al final de nuestra jornada, el tramo final, voy a comentarles que nuestro siguiente panelista va a hablar en alemán, así que vamos a tener también intervención de una intérprete, y para eso vamos a dejar seleccionado el canal de idioma español. Y sin más, vamos a darle entonces la bienvenida al doctor Sebastián Hess, y vamos a dar lectura entonces a su presentación. El doctor Sebastián Hess es doctor en Ciencias Agrícolas por la Georg August Universität Göttingen, Alemania. Es catedrático, presidente y jefe del Grupo de Investigación de Mercados Agrícolas del Instituto de Política y Mercados Agrícolas de la Universidad de Hohenheim, Facultad de Ciencias Agrícolas de Stuttgart, Alemania. Es director del Centro de Investigación de Cooperativas de Hohenheim desde 2021. Es coordinador para el programa de formación y doctorado en Alemania. Es también coordinador de la sección de bioeconomía de la red de Euroliga de las Ciencias Vivas. Es profesor en los programas de maestría de Economía Agrícola y Agronegocios, y es director de la revista alemana de Economía Agrícola desde 2020. Además, fue consultor de la FAO en análisis de cadenas de valor en Ucrania y Turquía. Bueno, bienvenido al doctor Sebastián Hess. Vamos a darle entonces la palabra para que pueda acercarnos a la presentación. Adelante. Bienvenida también al doctor Rainer Doloschit de la Universidad de Hohenheim, que en el día de ayer no pudo acompañarnos y hoy ha podido acomodar su agenda y también acompañarnos en este primer seminario internacional. Adelante, doctor Rainer y doctor Sebastián. So, jetzt muss ich fragen, was passiert. Tengo que preguntar entonces, ¿van a traducir? Nuestras transparencias tendrían que estar con ustedes en español, si lo entendí bien. Los participantes ya han recibido las transparencias traducidas, así que les pedimos que directamente Rainer y Sebastián compartan ustedes la pantalla con sus presentaciones en idioma alemán. Ja, guten Abend. Vielen Dank. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y estas palabras de bienvenida. Quiero proponer que primero exponga el profesor Doloschit, porque en los acontecimientos yo soy su sucesor, de manera que si están de acuerdo le pediría a Doloschit. Yo creo que desde los contenidos también va muy bien. Lo mío es más general y lo tuyo es más específico. Me gustaría comenzar
Solo tendría que tener las transparencias. Und wer macht die Übersetzung? ¿Y quién hace la traducción? Rainer, soll ich deine Folien teilen vielleicht? ¿Quieres que yo comparta tu transparencia? Porque no las tengo en email, sí. In Deutsch. Die ist in Ja, Deutsch. scheint nichts zu machen. Okay, ach, gut, dann nehmen wir die letzten, die ich geschickt habe. Soll ich sie dir gerade weiterleiten? Oder mach's. Ach so. Dann muss ich den Bildschirm freigeben. Mhm. Oder wenn du sie gerade hast, Sebastian, dann... Ich habe sie dir gerade gesendet, Rainer. Du kannst sie jetzt, wenn du sie in der Acabo E-Mail de mandar las transparencias si las tenés y si tenés el email la podés abrir, pero caso contrario yo te comparto la pantalla, pero me tenés que decir cuándo seguir. Nee, kriege ich gerade nicht hin. Dann teile ich mal. No lo logro. Voy a compartir mi pantalla entonces. Und das mit der Übersetzung, da gehe ich davon aus, dass das irgendwo im Hintergrund läuft. Hören wir das auch? Ja. Können Sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, jetzt die Folie Genossenschaften, Besonderheiten, Grenzen und Akt? Ja. Das ist der Vortrag von Rainer Doloschitz. Esta es la ponencia de Rainer Doloschitz. Wer ist denn im Raum? Wir haben 31. Tenemos 31 participantes. Puedes comenzar. Ich gehe davon aus, dass übersetzt wird. Das wird dann irgendwie... Ya, ya. Ja, dann zunächst nochmal herzlich willkommen. Ante todo, bienvenidos entonces Freunde, insbesondere a los conocidos y amigos treffen konnten. que pudimos conocer en el ICES y ESCOP hace 2 años. Me alegra al menos volver a verlos en esta vía y la invitación a esta conferencia la acepté con mucho gusto. Quiero pedir disculpas que ayer no pude presentarme en el horario previsto. Hubo una urgencia, pero tenemos la suerte que Sebastián es, y le agradezco a él que podamos compartir este tiempo de manera que cada uno pueda hacer su presentación en forma abreviada. Yo fui profesor de gerenciamiento y cooperativas rurales en Hohenheim, lo mismo que Sebastián Hess, y hasta mi jubilación en abril de este año fue director de este centro de investigación sobre cooperativismo. Estoy muy contento que el profesor Hess haya asumido este cargo. Ahora estamos trabajando en equipo. En mi conferencia quiero darles un pantallazo de las particularidades de las cooperativas en Alemania y destacar sus fortalezas, debilidades y los desafíos que se nos vienen. Con respecto a la versión original, hoy por cuestiones de tiempo saqué algunas presentaciones, veremos si es la que había preparado. Pregunto, ¿la traducción está funcionando? Todo lo que estoy diciendo.
Perfecto. Läuft. Perfecto ist schon mal ein gutes Wort. Bien. Ja, und ist es zu schnell, wie ich spreche, oder soll ich langsamer sprechen? Dann gehe ich davon aus, das war so in Ordnung. Dann nehmen wir die nächste Folie. Pasamos a la próxima transparencia. Zunächst möchte ich anhand von 4 kleinen ausgewählten Beispielen En base a 4 pequeños ejemplos, les quiero mostrar cómo se perciben las cooperativas en el mundo entero, con distinta intensidad, pero son un fenómeno en el mundo entero, y el primer ejemplo es una cita del secretario general Ban Ki-moon al inaugurar el Año Internacional de las Cooperativas, donde dijo: las cooperativas son un recordatorio para la comunidad internacional de que es posible perseguir tanto la viabilidad económica como la responsabilidad social. Si uno lo piensa un poco, entonces ya sabe mucho de las cooperativas y su actuación. Esto también es un símbolo de que las cooperativas se perciben en el mundo entero. La incorporación en el patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO en el año 2016 lo demuestra. Mucho reconocimiento y un testimonio de la percepción. En esta imagen también se percibe en muchos niveles el 200 aniversario de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, que celebramos hace 3 años, en el 2018, y en distintos niveles fue honrado, y su idea de las cooperativas fue demostrada y dignamente. Y en esta serie, la última transparencia, por encargo de la cooperativa de Baden-Württemberg en el 2017, habíamos hecho una encuesta entre la población alemana con 1008 pruebas al azar, y se trataba de los valores que se asignan a las cooperativas y desde la vista de la sociedad. Ahí al principio también preguntamos quién ha oído alguna vez hablar de la cooperativa. Es un diagrama de torta, casi el 94% contestó que sí, pero cuando vamos a informaciones más detalladas, por ejemplo, cuáles son los principios básicos de la cooperativa, entonces ve que del lado derecho el 64% solamente dijo que sí. En la próxima transparencia es el archivo correcto. Estoy contento porque armé la conferencia de la siguiente manera. Quiero hablar de algunas particularidades de las cooperativas en relación a otra forma jurídica, luego hablar de las fortalezas y debilidades, y luego sobre los desafíos actuales y futuros que se nos vienen. Seguimos adelante entonces. Hay 4 características fundamentales centrales que no comunican o que no combinan ninguna otra forma jurídica. Las cooperativas tienen a sus clientes como miembros en calidad de propietarios. Lo que también destaca a las cooperativas es el objetivo de apoyo, es decir, no tiene un fin en sí mismo, sino que trabaja con el propósito apuntando a sus miembros. Hay otras formas en que se ayuda a promover a los... Luego, las cooperativas son una forma
jurídica democrático con un principio de derecho a voto, donde se decida por mayoría, y otra particularidad es que cada cooperativa se puede sentir alojada dentro de una red, tanto regional como suprarregional, y actúa un poco de acuerdo al principio de que si uno de sus miembros la estuviera pasando mal, entonces se asigna créditos a través de los lazos de la cooperativa. Aquí lo tenemos ordenado en forma un poco distinta. ¿Qué destaca a las cooperativas? Firmemente ligados a principios y valores tradicionales, organizadas de acuerdo al principio de voluntariedad, tienen una estructura democrática, por lo general están sometidas al principio de regionalidad. Las cooperativas vecinas no se entrometerían. En Alemania esto se ve muy bien en los bancos Raiffeisen, por ejemplo, que tienen su distrito o su ámbito de influencia bien delimitado. Tienen estabilidad ante la crisis, esto lo demostró la última crisis económica, de que han sobrevivido casi sin sufrirla y tienen un gran potencial de identificación y agrupación, cosa que veremos más allá adelante cuando hablemos de las zonas rurales. Vamos a volver sobre esto en la próxima transferencia. En Alemania tuvimos una fase en la década del 90 donde la nueva creación de cooperativas había disminuido. Casi no se fundaron nuevas cooperativas. Las asociaciones lo comprobaron y tomaron la iniciativa. Y llevaron adelante un proyecto de ley que también se puso en práctica en 2006, y los objetivos de esta nueva ley de cooperativas consistió en eliminar o superar las barreras para su constitución, para que las cooperativas fueran más conocidas en la opinión pública. Para esto se tomaron algunas medidas y voy a adelantar que esta nueva ley ha tenido efecto, y los años anteriores hasta hoy en día se han constituido muchas cooperativas nuevas con un contexto social y económico llegando a una gran dimensión. Acá tengo algunos ejemplos. Aquí ven una vieja estación ferroviaria de un municipio mediano que ya no se utilizaba como estación ferroviaria, estaba decayendo, desmoronándose. Entonces los ciudadanos del municipio lo tomaron el edificio y lo renovaron, y ofrece ofertas, valga la redundancia, multifuncionales para la población. Esto que sigue es el ejemplo de una cooperativa de un comercio en un pueblo, puesto que el comercio minorista se está reduciendo y los últimos negocios están cerrando. Y muchas veces ya no se puede asegurar el aseguramiento de cercanías. Entonces hay toda una serie de cooperativas de comercios minoristas
Y en mi municipio aquí vecino también se constituyó una cooperativa y los colegas me preguntaron si podía integrar el consejo de vigilancia, cosa que estoy haciendo. El próximo ejemplo serían las cooperativas energéticas que aparecieron en gran medida y las cooperativas ecológicas, muchas veces fundadas por alumnos de las escuelas en sus últimos grados, y cuando llegan al bachillerato le entregan esa cooperativa de alumnos a la siguiente generación. En la próxima transparencia tenemos otro ejemplo. En Alemania estamos totalmente volcados a los cambios energéticos, sobre todo focalizando en las energías renovables, y aquí vemos algunas plantas energéticas, generadores eólicos, represas y todo lo que existe en energías renovables, y tenemos varios ejemplos de que los municipios son totalmente autárquicos en la generación y el consumo energético y pueden alimentar su superávit a las redes eléctricas. Pasemos a las fortalezas de las cooperativas. Que están sometidas a ciertos valores. Tenemos los principios de autoayuda, autorresponsabilidad y autogobierno, y acompañados estos por toda una serie de principios y valores propios de las cooperativas y que visto desde afuera también se atribuyen a las cooperativas, como por ejemplo abajo el principio de subsidiariedad, es decir, que todo lo que se puede resolver a cierto nivel debe quedar ahí, y lo que el individuo ya no puede hacerlo se sube al nivel siguiente. Tomemos el ejemplo de los viticultores, donde se trata del riego a nivel individual, pero cuando se trata del procesamiento de las vides, entonces sí se ingresa a la cooperativa. Paso a la siguiente transparencia. Lo que vimos antes se confirmó también en la encuesta que hicimos en el 2007, donde se repiten los mismos valores. Las barras verdes son las principales características. Vemos la solidaridad, la estabilidad, la seguridad, la ayuda mutua que tienen la mayoría de votos. La próxima transparencia. A diferencia de casi todas las otras formas de cooperación y formas jurídicas, la cooperativa es sustentada por sus miembros, que por lo general suscriben también el capital y están estrechamente ligados a la cooperativa. Por lo general hay muy poco movimiento entre los asociados, y esto hace que la membresía se puede utilizar como recurso. Hay cierto juego para las acciones. Por lo demás,
Hay cuestiones como la concientización, la puesta en marcha, la introducción de nuevos sistemas y medidas de formación y perfeccionamiento que vinculan a los socios. 2 puntos centrales veremos en la próxima: transparencia, son, valga la redundancia, la transparencia y la participación. Ambos conceptos un momentito, por favor. Bien, son la transparencia y en lo posible también la participación de los miembros para la toma de decisiones y la preparación de actividades y otras tareas de las cooperativas. Otro clic. Aquí lo hemos sintetizado, el objetivo que deberían tener las cooperativas, que sería hacer maduros a los socios y emprendedores que acompañan la política empresarial de la cooperativa como amigos críticos, proveedores externos y feedback con una visión estratégica y asumiendo responsabilidades. Esto en cuanto a las fortalezas. Seguimos adelante y vemos también las debilidades conocidas de las cooperativas. Lo hemos reflejado en la próxima transparencia. Es un alto esfuerzo fundacional comparativamente. Hay cierta reticencia a invertir y en parte cierta inercia para tomar decisiones, la obligación de someterse a una auditoría anual cuando suceden fusiones o crecimiento. Entonces el principio de regionalidad se vuelve una debilidad porque ya no se puede sostener. Y otro problema de las cooperativas es que para las funciones de los órganos se deben encontrar personas calificadas y esto muchas veces puede ser un recurso escaso. Próxima transparencia. En cuanto a los desafíos, y si pensamos en los desafíos que apuntan al futuro, entonces nos ayuda lo que muestra la próxima transparencia. Las megatendencias que he indicado aquí, que son la globalización, la urbanización, los cambios demográficos, los cambios climáticos y toda una serie de otros puntos que no aparecen aquí. Y en las cooperativas observamos que ellas también se apropian de esas megatendencias cuando se trata de abordar los futuros desafíos. En la próxima transparencia he resumido algunas cosas. Es el mantenimiento de las funciones en las zonas rurales. Este tal vez sería un punto interesante para el debate luego. No solo en Alemania, sino también otros pasos, puesto que están perdiendo funciones
gradualmente y hay funciones que ya no están dadas. Ahí hay un gran potencial para el compromiso de las cooperativas. Lo otro sería el desarrollo demográfico y el cambio estructural. Aquí también pueden confrontar el desarrollo regional y justamente las cooperativas con sus miembros pueden aprovechar muchos elementos de la digitalización. Más luego, la expansión y el mayor desarrollo de los ciclos regionales en tendencia contraria a la globalización y estandarización. Y no por último, y este también es un punto a discutir, puesto que en Alemania tenemos el problema que en las empresas medianas y pequeñas muchas veces tenemos dificultades con la sucesión, con las próximas generaciones. Y hay varios ejemplos de que se constituyan cooperativas donde los trabajadores se vuelven miembros y la cooperativa absorbe una pyme. Esto sería fundamentalmente, tengo una transparencia más antes de venir la transparencia de agradecimiento. En lo que estamos trabajando es la idea de constituir muchas cooperativas pequeñas bajo una cooperativa paraguas que asuma otras funciones para los cooperativos asociadas. Seguimos desarrollando esto y tratamos de seguir actuando en este sentido. Esto sería todo por el momento. Y con esta última transparencia quisiera despedirme de ustedes y agradecerles su atención. Y le paso la palabra a mi colega, el doctor Hess. Reiner, bueno, Si muchísimas gracias la por moderadora la lo permite. presentación. Antes de darle la palabra a Sebastián, quisiera, bueno, agradecerte por la presentación, trasladarte una consulta de uno de los espectadores, pero antes dar por concluida una parte que quedó justamente sin cerrar, y es una presentación de tu currículum, tu resumen un poco de formación, y que quedó sin presentación. Así que bueno, Reiner, si me permitís, voy a dar una lectura breve de algunos antecedentes de tu formación. Por ejemplo, que Reiner es doctor en gestión agrícola de la Universidad de Hohenheim de Alemania, es profesor titular de aplicaciones informáticas y gestión empresarial de la misma universidad, fue vicedecano de la Facultad de Agricultura de esta universidad, miembro y vicepresidente del Consejo de Supervisión de la universidad, y es jefe del Centro de Investigación de Estudios Corporativos. Desde 2017 es director científico de la Escuela de Posgrado Germano Etíope y director del Centro de Seguridad Alimentaria de la Universidad de Hohenheim. Es investigador en temas de uso sostenible, evaluación y previsión tecnológica, desarrollo rural integrado, retos actuales de las cooperativas, gestión de la información en la agroindustria, y es además autor de numerosas publicaciones en revistas académicas. Ahora sí, Reiner, habiendo complementado entonces la formal presentación, algo atípica porque se generó después de tu intervención, te voy a trasladar una consulta que llega de uno de los espectadores y remite a las cooperativas de comercio como un aspecto muy interesante, y habla de un ejemplo que son las cooperativas de trabajo que tenemos aquí en Argentina. Entonces, consulta a este espectador si sería posible pensar en crear una cooperativa de venta de materiales para la construcción. Esta es la consulta entonces que te llega, Reiner, de uno de los espectadores.
Rainer, ¿estás atento para la respuesta? Was soll ich tun? Kann mir irgendjemand helfen aus dem Zuhörerkreis? Ahí el intérprete, a ver si nos puede ayudar. Ja, ich höre Sie. Porque- Rainer, kannst du bitte etwas näher ans Mikrofon kommen? Ja, ist zu Ich habe leise. eine Frage an dich. Ja. Ach, die ist im Chat. Ja. Ja. Oh je, Spanisch. No sé si repetimos la pregunta para Rainer, si el intérprete pudo trasladarla. La pregunta ya la pude trasladar y se la repetí, pero hay alguna dificultad por la cual no me escucha. Bien. A ver, Sebastián, ¿tendrías comunicación con Rainer? Si no, podríamos pasar a que Sebastián pueda comenzar con la Ja, Rainer, hörst du presentación. mich? En todo caso, Ja. Ja. Rainer, du wirst aus dem Publikum gefragt, ob es die Möglichkeit gäbe, eine Genossenschaft für Bezug und Vertrieb von Baumaterialien zu schaffen, zu kreieren in Ja. Argentinien. Vielen Dank. Ja. Muchas gracias por la pregunta, sí. No conozco la legislación en la Argentina lo suficiente. Es un hecho que existen ejemplos de estas cooperativas en Alemania, las tenemos también en el ámbito rural, donde son cooperativas de compras o comercialización para mercaderías rurales, y hay cooperativas similares en el ámbito de las obras, de la construcción. Es un modelo que ha dado muy buenos resultados que se puede utilizar, sí, para estos objetivos. de acuerdo, Rainer. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por tu presentación, por responder a la consulta del espectador. Y ahora sí, le vamos a dar entonces paso le vamos a ceder la palabra a Sebastián para que pueda continuar con la presentación. Adelante, Sebastián. Ja, vielen Dank. Muchas gracias. Estoy cambiando la presentación. Espero que ustedes vean ahora mi presentación con el título en inglés. Son los desafíos estructurales para las cooperativas híbridas del norte de Europa. ¿Es correcto esto? Así es, Sebastián, es correcto. Vielen Dank nochmal. Prima. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la amable presentación de mi persona. Creo que es bueno que yo hable después de Rainer, no solo porque soy su sucesor en la dirección del Centro de Investigación de Cooperativas en la Universidad de Hohenheim, sino también porque mi exposición se aboca al desarrollo ulterior de las cooperativas rurales del agrobusiness, y esto lleva a las cooperativas híbridas que observamos en todo el norte de Europa, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Suecia, y durante algunos años trabajé en Suecia también. Y lo que informo hoy es un resumen de los principales 2 trabajos de investigación que hicimos en conjunto. Lamento que las transparencias estén en inglés. No sabía si se traducía del inglés al castellano o del
alemán al castellano, pero me alegra mucho que ustedes cuenten con la versión en castellano. Por mi formación, soy ingeniero agrónomo y cuando hace 30 años cayó la cortina de hierro en Europa, yo como alumno y luego estudiante pude acompañar la gran euforia para el desarrollo de los mercados. Estudié economía y agricultura. Y de estos años traje la postura que el accionar de las cooperativas es una reliquia del pasado, una utopía que tal vez pertenezca al ámbito del socialismo. Aquí tengo una cita de hace 100 años del principal de la revista The American Economic Review, y esta cita nos demuestra que hace 100 años la economía y la teoría económica tenía dificultades en comprender bien el fenómeno de las cooperativas porque iba contra la búsqueda del beneficio y las teorías. Gut. Ich habe mich also con miras al sector agrícola en Europa, yo me pregunté si las cooperativas realmente son un modelo del pasado que tal vez haya sobrevivido a los tiempos en que el accionar colectivo se le asignaba política y socialmente una mayor importancia que en los tiempos de la liberalización de los mercados en 1990. Y yo llegué a la conclusión que la importancia de las cooperativas rurales, debido a la disciplina de los agricultores y de los científicos, ha sido subestimada. Yo creo que las debidas del trabajo cooperativo que ya escuchamos de Doloschitz se han puesto en un primer plano. La problemática del polizono, del free rider, y también el problema de los distintos horizontes temporales se han puesto demasiado en un primer plano. Vemos el problema de que los miembros más mayores que están por dejar la cooperativa buscan otros objetivos que los miembros jóvenes que quieren intervenir en la conformación de la cooperativa. Y esto tiene que ver con que las cooperativas rurales tienen grandes problemas, no toman decisiones a corto plazo, y para las decisiones internas no queda claro si se va a invertir en un cierto mercado, cierta tecnología o producto o no. Por el otro lado, vemos que más allá de estas reservas teóricas por las cuales las cooperativas tal vez no sean un modelo competitivo para el mundo agrícola del actual, vemos entonces este gráfico que vemos las principales productoras de leche en el mundo y su facturación en el año 2015. En la columna de la derecha vemos las sociedades de bolsa que pertenecen al mercado de capitales y vemos las cooperativas. Y vemos que entre los global players de la producción láctea, casi la mitad tiene una organización de cooperativas. Si ustedes piensan en Fonterra en Nueva Zelanda, o Ristan Campina y Arla en Europa, son empresas
que tienen una facturación mucho más de 10.000 millones de euros, son empresas que operan globalmente y al mismo tiempo son cooperativas. Pero a primera vista esto es un indicio de que las cooperativas no han muerto, sino que pueden ser muy exitosas. También podría ser que las cooperativas son muy tenaces, muy resistentes, tal como lo dijeron los actores Olila y Nilsson de Escandinavia. Podría llegar a ser que las grandes empresas cooperativas que viven de este negocio son dinosaurios que evolucionan muy lentamente a pesar de su magnitud. Estoy diferenciando de una empresa con inversores que busca maximizar el rendimiento de capital y una empresa controlada por agricultores. Esta es una cooperativa híbrida que enseguida voy a mostrar y significa que una de estas grandes empresas de los agronegocios son controladas por una cooperativa y de alguna manera se remontan a raíces cooperativas. ¿Cómo sucedió que estas empresas hayan abandonado sus raíces cooperativas, como dijo Doluschitz? Esto tiene que ver con la agricultura en Europa. Aquí vemos un mapa que muestra el cambio estructural de la producción láctea en el norte de Europa. Y si vemos solamente el color azul oscuro, vemos que el azul oscuro es el porcentaje de empresas agrícolas con más de 100 bovinos. Vemos entonces que el porcentaje desde el principio de la década del 90 hasta hace poco ha ido creciendo permanentemente, pero sobre todo el porcentaje de las empresas medianas que ocupan más de la mitad. Mucho más extrema es el desarrollo en Dinamarca y Suecia. Tenemos en un 100% emprendimientos con más de 100 bovinos, que es muchísimo para Europa, y en los ex estados soviéticos de Estonia, Letonia y Lituania tenemos un alto porcentaje de empresas lácteas. Y este cambio estructural hacia las mayores unidades productivas ha llevado que las cooperativas de tamberos, los frigoríficos, las de comercialización de granos, tuvieron que crecer para poder recibir, procesar y comercializar mayores cantidades de productos. Si observamos la estructura de estas grandes cooperativas modernas, entonces en la tabla vemos entonces se diferencian de la cooperativa tradicional en distintos aspectos. Veamos los criterios en entrada, que debería ser gratis. Veamos el capital individualizado que no existe en la cooperativa. Tenemos capital común. No tenemos pago individual de dividendos, más allá del fomento para los asociados, cosa que explicó Rainer, y tenemos una cogestión democrática. Igualdad entonces para la toma de decisiones. Esta forma para la cooperativa tradicional
ya no dio resultados en la cooperativa agrícolas. Las grandes lácteas o agrícolas que necesitaban mucho capital en corto tiempo, se decidieron por inversores. Son cooperativas entonces que tienen cuota partes de capital que entreguen a inversores externos y que también le pagan dividendos, pero que de todas maneras permiten un ingreso gratis a los asociados y que siguen manteniendo el fomento para los miembros, pero que pagan un rédito sobre el capital a los inversores. En estas cooperativas compran pequeñas empresas que no son cooperativas, que no están comprometidos con principios cooperativos y llevan a cabo el procesamiento o negocios agrícolas. Aquí es posible tener un ingreso, la entrada variable. Se pueden distribuir dividendos para el capital individual y de todas maneras se puede intentar tratar como socios a los miembros de las cooperativas. Y finalmente, los PLC, las acciones negociables proporcionales, o las pequeñas sociedades anónimas en Alemania, que son difíciles de distinguir de una SRL, que se encuentran entre la cooperativa y la sociedad anónima. Tiene capital individual, se pagan dividendos, hay una cogestión democrática en base al porcentaje de participación y ya no hay igualdad en la decisión y se pueden comprar cuota partes, de manera que la entrada está restringida y la transición de estas formas mixtas que vemos en los agronegocios modernos en una combinación libre de los tipos ideales, vemos que el significado de la ideología cooperativa va a ir disminuyendo de izquierda a derecha. Significa que en una cooperativa tradicional las debilidades de los polizontes o la presentación o la participación de los miembros por un sentido de comunidad son iguales, son equiparados, pero en las otras versiones hay que encontrar posibilidades de que con menos sentido cooperativo o comunitario se encuentre una estructura empresaria que funcione de todas maneras. Y esto es lo que ha ido sucediendo en las últimas décadas en Alemania. Aquí vemos un ejemplo de las cooperativas lácteas en Finlandia. Dos se encuentran en el ámbito de las carnes y una de los lácteos. Las tres son híbridas, en parte son propiedades de agricultor, en parte las acciones se negocian en bolsa, pero en el transporte hay una cooperativa agrícola como aquí, donde los socios tienen el 35,9% de las acciones, es decir, es una sociedad anónima en manos de una cooperativa y otro 40% tiene una cooperativa de productores de carne. Esta cooperativa, Kazajstán, tiene 15.700 asociados y una facturación de 2.500 millones de euros. Y esto se suma
que no tiene empresa procesadora solamente en Finlandia y Suecia, donde están los socios, sino en 9 países más, de manera que no solo produce donde tiene sus asociados, en el sentido de los servicios tradicionales para los asociados, sino que la membresía se limita a que los agricultores tenían la mayoría de esta sociedad anónima. Lo mismo en Austria, una cooperativa cárnica en Finlandia con una gran facturación que hace el 30% de su facturación en países extranjeros. HASCAN lo hace el 69%. En Valio, una gran cooperativa de tamberos, también tenemos una facturación de 2.000 millones que le pertenecen un 100% a los cooperativistas. Entonces, en estos ejemplos, y estos solo son 3 ejemplos de Finlandia, cómo la estructura cooperativa tradicional se ha ido modificando por la internalización de los negocios y también por la mejora de las cadenas de valor agregado. Lo hemos analizado en Finlandia. Hicimos una encuesta representativa en los años 2010, 13 y 16. Y en esa encuesta representativa se consultó a agricultores elegidos al azar en Finlandia, lo mismo da que pertenecieran a una cooperativa o no. En este tiempo, la cantidad de agricultoras en Finlandia se redujo en un 10%, de manera que dejaron de pertenecer los más pequeños. Y el porcentaje de los miembros en las cooperativas se ha ido modificando. En cada año obtenemos una mezcla distinta de asociados. Las barras en naranjas son los agricultores que indican ser miembros de al menos una cooperativa y azul son aquellos que no son miembros de ninguna cooperativa. Y si lo volcamos a los porcentajes de los últimos años, vemos que la cantidad de miembros se decrece. Y otra transparencia que no tenía en el primer juego de transparencia, y agrego que aquí tenemos la evaluación para los mismos datos, donde usted piensa que la ideología cooperativa me respalda como miembro de la cooperativa, porque hay un porcentaje de los consultados que dijeron de ninguna manera, no lo apruebo, muchos son neutrales, pero también vemos que tendencialmente el porcentaje de los miembros en las cooperativas va disminuyendo y el porcentaje que sí se vuelcan fuertemente a la ideología de las cooperativas va creciendo. Entonces vemos que el porcentaje se reduce, pero la cantidad total aumenta. Por cuestiones de tiempo, voy a resintetizar la segunda parte que muestra un fenómeno similar. Esta empresa HASCAN de Suecia que ya describimos, tenemos una gran cantidad de socios que tienen acciones y en rojo oscuro tenemos los distintos frigoríficos operados por esta empresa. Y en los años en que hicimos la encuesta,
esta empresa en Suecia tenía un 60 a 65% del mercado de todos los cerdos faenados. Y 664 agricultores que producen cerdos fueron encuestados y les hemos preguntado si usted le diera un consejo a un amigo de entregarle a sus cerdos a una gran cooperativa o a otro frigorífico, ¿cuánto tendría que pagar más el otro frigorífico en comparación a la cooperativa SCAN, para que usted repensara su consejo al EMI? Es decir, ¿cuánto más tendrían que pagar en coronas suecas para desprenderlo usted de la cooperativa? Y esto es muy interesante. Hemos visto que, de hecho, los agricultores no necesitan un precio mayor para pasarse de la cooperativa a otro frigorífico, sino que muy por el contrario, estarían más dispuestos de cambiar a otro frigorífico y no la cooperativa. Es decir, para pasar de otro frigorífico a la cooperativa, habría que pagarles un precio mayor por kilo para que los agricultores salgan. Aquí hay una pregunta similar. ¿Cómo asignaría 100 cerdos en caso de poder elegir cualquiera de los 3 mercados diferentes? Cooperativa o el mercado al contado. Sebastián, perdón por la interrupción. Si te parece, vamos concluyendo con la presentación por el tiempo asignado a este segmento. Gracias. Ich bin gleich fertig. Genau. Enseguida termino. Si llevamos a cabo esta distribución, entonces vemos entre los encuestados que el 17,4 quiere entregar a la cooperativa y los demás a inversor. Y la pregunta, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué si la cooperativa es grande no resulta atractiva para los ganaderos? La síntesis dice que muchos ganaderos, sobre todo los grandes, dicen no necesito la cooperativa, tiene demasiada inercia y yo puedo negociar mejor con un inversor, con un frigorífico que me da una facturación transparente y donde tengo la libertad de cambiar a otra inversión cuando me da mejores condiciones. Pero los agricultores o ganaderos mayores tenían dificultades de entender la información sobre precios, y estos sí querían permanecer en la cooperativa. De manera que si sintetizamos estos dos casos, vemos que en el norte de Europa las cooperativas tradicionales grandes se transforman cada vez más en híbridas, con menor transparencia para los socios, procesando mejor para los agricultores y ganaderos los productos, pero por el otro lado van perdiendo la ideología. Y esto es un gran desafío para estas cooperativas, porque tienen que seguir manteniendo la motivación de sus socios, porque los socios comprueban cada vez menos las ventajas de permanecer en la cooperativa. Y esto significa que el potencial de las cooperativas pueden mejorar la posición de los agricultores en la cultura,
pero necesitan la predisposición de permanecer en la cooperativa y mantenerla siempre viva, por ejemplo, incluyendo mejor a los socios y ofreciendo una mejor comunicación. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por la presentación. Voy a dar lugar a una consulta que llega de uno de los espectadores y se encuentra en relación con las cooperativas de agroalimentos en Alemania y la relación con el desafío que propone la huella de carbono. En relación con esto y los cambios en los gustos de los consumidores veganos y vegetarianos, ¿cómo impacta esto en las cooperativas agroalimentarias de Alemania? Das ist eine Frage, die im Augenblick sehr stark auch an Es die una pregunta que está llegando intensamente a la Universidad de Hohenheim. Las grandes cooperativas como por ejemplo Arla, una láctea de Suecia, Dinamarca y Alemania con más de 10 millones de facturación por año, quiere avanzar y trabajar en forma ecológica. Han hecho una gran encuesta entre sus socios para ver su huella de carbono en muchos de los establecimientos miembros y queda abierto o pendiente todavía si en relación se puede reducir la cantidad de grano de soja, cosa que podría impactar sobre el comercio entre Europa y Sudamérica. Y muchas empresas se están preguntando qué significa si esta pregunta por las grandes empresas es respondida a futuro por las empresas, que se apueste más a forraje de producción europea. Y esto implicaría una composición totalmente distinta del forraje mixto. Son desarrollos que se vislumbran, pero todavía no se han visto cambios concretos que podrían interferir. Diese Entwicklungen sind aber nicht durch Genossenschaften alleine werden Pero estos desarrollos no son impulsados por la cooperativa misma, sino por la expectativa de los consumidores y la política. Y en Arla vemos que las cooperativas híbridas están en condiciones de adelantarse a estos cambios en las condiciones. Gracias, Sebastián, por la respuesta. Nuevamente, un agradecimiento por la presentación, por la participación, tanto de Reiner como tuya. Y, bueno, felicitaciones a ambos por esta participación en el primer seminario. Le vamos a dar nuevamente la palabra a Ernesto ahora para el cierre de la jornada. Así que, Ernesto, adelante. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias a todos los participantes, tanto ayer como hoy, a los disertantes por el esfuerzo que hicieron, sobre todo a los disertantes alemanes, compañeros cooperativos alemanes que hicieron este esfuerzo de presentar hoy sus ponencias. Y bueno, los esperamos a todos mañana, siempre desde aquí, desde Sunchales, en este recorrido que estamos haciendo por el mundo. Hoy pasamos por Oceanía, por el norte de Europa, por Brasil, y bueno, mañana tendremos otras experiencias presentando casos de empresas cooperativas frente a un mundo en digitalización cada vez más y más y más. Muy buenas tardes, hasta mañana.